Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Cierre su vista. Amantísimo Padre Celestial, agradecidos estamos por la vida que nos da, Señor, la oportunidad de estar en este lugar, honrándole, Señor, y dedicándole unas cuantas palabras a través de esta oración, dedicándole cantos. Pedimos nos perdone por las cosas malas que hemos hecho y que en esta tarde, Señor, podamos ser bendecidos, que podamos agradarle a usted, Señor, que es el propósito principal. Le pedimos, Señor, que nos ayude, que al abrir sus palabras, Señor, sea de beneficio para todos los que estamos aquí y que todos y cada uno de los que estamos pongamos de nuestra parte para que salgamos beneficiados. Todos hagamos un buen trabajo, Señor, creemos una atmósfera correcta para que usted se pueda manifestar y que podamos salir diferentes como entramos, Señor, pero diferentes para bien. Le pedimos a sí mismo que bendiga a cada hermano y hermana alrededor del mundo, donde quiera que se encuentren, que usted los ayude, los bendiga, los proteja, Señor, se derrame sobre ellos. Y, Señor, que en esta tarde nuevamente le pedimos que nos ayude al abrir su santa palabra, que sea de beneficio para nosotros lo que vayamos a hablar. Y, Señor, que lo pongamos por obra. Señor, se lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 19, y adelantito de San Lucas, en el siguiente libro, que es San Juan, vamos a leer otra escritura. San Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, entonces es fácil de encontrar. San Lucas 19 y San Juan 3. San Juan 3 es bien conocido, San Juan 3 se utiliza para todo. San Juan 3, no sé si ustedes han llegado a ver, hay unos libritos como historietitas de unos denominacionales, se llaman Chicks Publications, y están buenas esas historietitas porque son como historias les ponen diferentes temas y ahí relatan historias y siempre citan esta escritura, entonces pues nosotros también debemos saberla bien. El profeta de Dios, cuando predica el mensaje recordando al Señor, si no mal recuerdo, lee esa escritura, San Juan 3:16, y dice, probablemente usted diga que a poco eso va a ser todo, y dice, pues sí, eso es todo, porque esa escritura tiene suficiente poder, dice, para salvarlo a usted o para enviarlo al infierno. Entonces, pues imagínese. Mire, entonces primero vamos a leer en San Lucas 19, otro pasaje que es muy famoso y que usted como lector de la Biblia ya lo ha escuchado, lo ha leído, se lo sabe, pero lo tenemos que leer porque así debe de ser por respeto a la palabra de Dios. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, vamos a abrir en San Juan 3. Y San Juan 3, no vamos a enfocarnos como tal en la escritura que estábamos diciendo, pero vamos a hablar de que a quién le dijeron esas palabras, porque usted encuentra, vamos a leer desde el 3 para ver bien, qué es lo que estaba pasando en ese capítulo. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, pueden tomar su lugar, hermanos. Este párrafo, este extracto que voy a leer para abrir, es un extracto que también usted lo encuentra en los diferentes evangelios, hablando de aquel endemoniado de Gadara. Usted sabe bien que hubo un endemoniado que, si no mal recuerdo, en Mateo dice endemoniados de Gadara. De ahí relata que eran 2 endemoniados, pero por lo regular siempre nos hemos quedado con la idea de que era uno. Vamos a mencionar como uno. En el mensaje, el profeta de Dios, en el mensaje, y desde ese momento que predicó el 31 de diciembre de 1959 en Jeffersonville, Indiana, él dice lo siguiente: cuando una persona se encuentra con Dios, definitivamente algo sucede. Había un joven cierta vez, sin dudas, era un buen ciudadano del país, pero le venían ataques, y él era tan feroz que ni la cárcel podía retenerlo, y ellos lo ataban con cadenas, y poseído por una legión de demonios, él podía hasta romper las cadenas y liberarse, y los demonios lo llevaron a un cementerio donde él permanecía. Y él tomaba las losas y se ponía tan feroz que él mismo se cortaba. Oh, él era un individuo terrible. Cuando esos ataques lo dejaban, no hay duda que él pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en ese momento los demonios le venían de nuevo y lo cortaban y lo rasgaban. Pero un día él se encontró con Jesús, y desde ese momento en adelante el endemoniado gadareno volvió a sus cabales, vestido, sentado a los pies de él. Podía regresar a casa como un caballero, él podía regresar a la civilización, podía regresar a sus seres queridos y podía decir, desde ese momento he sido cambiado. Sí, bueno, estos 3 personajes que estamos mencionando, hermanos, es para mencionarlos que tenían algo en común. Todos tenían una condición diferente, una condición distinta, pero que esa condición los hizo llegar a Jesús, como cada uno de nosotros. En diferentes ocasiones de nuestras vidas nos encontramos en ciertas condiciones. Condición, pues usted puede tener sus definiciones y cualquiera, y todos entendemos esa palabra. Una condición puede ser una condición de buena salud, una condición de mala salud, una condición económica estable o inestable, en fin, existen muchas condiciones. Pero aquí tenemos que había un endemoniado, el cual tal vez no era porque él quisiera estar así, porque nos dice el profeta de Dios que había momentos en los que él volvía en sus cabales y decía, ¿qué ando haciendo aquí?
¿por qué hago este tipo de cosas? Nosotros, hermanos, no sabemos cómo él reaccionaba cuando andaba en esos lugares, en los cementerios, cuando él volvía en sí. Tal vez se ponía a llorar, no lo entendemos, como muchas personas. A veces juzgamos y decimos los vagos, los delincuentes, pero créame que yo he llegado a pensar como este hombre, tal vez en algunos momentos tienen momentos de cordura y recuerdan que su condición pues, es mala. Pero en eso, dice el profeta de Dios, a este hombre le volvían los demonios y volvían a poseerlo. Esa es la gran diferencia, hermano, que cuando nosotros podemos tener estamos en una condición, tenemos un momento en el cual se despeja nuestra mente, allí es el momento de buscar a Dios. Pero es lo que no hacemos, o lo que no se hace, lo que no hacen las personas. Porque si hicieran ahí en ese momento acudir a Jesús, todo cambiaría. Hay veces, como en este caso de este hombre, usted encuentra cuando lo lee en la Biblia, que Jesús fue específicamente por él, incluso se atravesó el lago y hubo una tormenta y todo eso, y hasta enmudeció el mar. Pero hermanos, no siempre es de esa manera. Nosotros también tenemos que poner nuestra parte para buscar de él, obviamente. Pero bueno, tenemos la condición de este hombre que era de un ser, digamos, un endemoniado para pronto. Tenemos la condición de Zaqueo, que fue el primero que leímos. La condición de Zaqueo, ¿cuál era? Dice la Biblia ahí que era un hombre rico. O sea, él tal vez no tenía necesidad de nada, y el profeta de Dios en el mensaje, él tiene que pasar por aquí. Dice que era un hombre, sin duda, era un hombre rico que probablemente era dueño de un restaurante. Y hasta le pone un nombre allí él. Estaba en un desayuno de los hombres de negocios y dice, espero que no haya nadie aquí, dice el profeta de Dios, con ese apellido para que no se sienta como ofendido. El punto es que este hombre era rico, tenía tal vez un restaurante ese día y su esposa había empezado a ir a ver a Jesús, a escuchar a Jesús. Empezó a ser creyente. Obviamente empezó a invitar a su esposo para que fuera y conociera y escuchara lo mismo que él, porque el profeta de Dios aquí escuchamos que cuando uno se encuentra con Jesús, pues no se puede estar uno en paz. O sea, uno tiene que, ¿cómo le diré?, invitar a alguien más o por lo menos testificar con su vida de que uno ya es diferente. Pero bueno, tenemos a este hombre que era rico, pero tenía algo que era característico, y si no la Biblia no nos lo mencionará. Él era bajo de estatura, dice aquí la Biblia, y el profeta de Dios lo remacha. En el mensaje, les digo, él tiene que pasar por aquí, que predica el profeta de Dios, un 21 de marzo de 1964, dice lo siguiente, dice el profeta de Dios, cuando llegó como a 1 o 2 cuadras de la puerta, se dio cuenta que el lugar estaba atestado. Ellos estaban colgando de los muros y en todos lados. De una forma u otra, aunque se hablaba mal de él, todavía había alguien que le gustaba oírlo, alguien quería escuchar. Tenemos aquí, el profeta de Dios empieza a hacer un drama, empieza a relatar que la esposa, hasta le puso un nombre, que la esposa de este Zaqueo lo empezó a invitar y le dijo, ve a escuchar a Jesús, va a venir a la ciudad, va a venir a predicar, ve a escucharlo. Zaqueo, según él, en su arrogancia, empezó a decir que no quería ir, pero sin embargo ese día temprano, dice, probablemente Rebeca, la esposa de Zaqueo, empezó a orar. ¿Para qué? Para que Dios moviera el corazón de Zaqueo y fuera a escuchar la palabra de Dios. Empezó a actuar, dice, probablemente tuvo una noche mala Zaqueo, empezaba a moverse en la cama, no pudo dormir. ¿Por qué? Porque algo lo inquietaba. Se paró muy temprano con la intención de ir a ver a Jesús, pero él llevaba la intención de ir y refutarle que todo lo que él hacía era falsedad. Y dice el profeta de Dios, iba con la intención de ganarse unas palmaditas en la espalda del obispo y que le dijera, eres un buen miembro de la iglesia. Él iba con una forma retadora, su condición era de lucha, de Zaqueo. Sin embargo, fue transformado, ahorita lo vamos a ver. El punto es que aquí Zaqueo se levanta de muy temprano, se pone una buena ropa, dice el profeta de Dios, para ir a encontrarse con Jesús. Pero aunque tuviera una fama no muy buena al Señor, de todas maneras había gente que quería escucharlo. Y dice el profeta, estaba atestado ahí de gente y obviamente no se podía ver. Es como cuando usted ha visto, principalmente los políticos, cuando están en campaña.
o cuando escucha algo. Yo me acuerdo antes, allá donde está la casa, pues allá en Magú, ahorita ya es un pueblo un poquito más poblado, pero antes, hace unos 15 años todavía, se escuchaba que, digamos, había una noticia nueva de unos delincuentes que habían agarrado y pasaba un carro mencionando, los agarraron y estaban haciendo este tipo de cosas, y la gente corría para ir a comprar ese periódico con tal de informarse de qué había pasado. Ahorita ya no es noticia, ya todo es muy cotidiano, ya un muerto más y ya no es es de lo más normal. Pero antes era noticia y se atestaba la gente para ir a ver. Todavía cuando hay un accidente usted encuentra que hay muchos, y los que la llevan de perder siempre son los más chaparritos, porque pues ellos no alcanzan a ver. La intriga los mata, pero ¿cómo le hacen con su condición? Su condición es ser un chaparrito y pues no alcanza a ver, ni modo. Entonces aquí Zaqueo, su preocupación era esa también, porque la Biblia nos agarra y nos dice que era pequeño de estatura, y nos lo remacha allí. Si no fuera tan importante eso, no lo dijera, y el profeta de Dios no lo volvería a mencionar. O sea, es de suma importancia saber que era chaparrito, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Zaqueo era la limitante principal que no lo iba a dejar llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se acercó, la gente se hizo el tumulto, ya estaba la carretera donde iba a pasar Jesús, y obviamente pues no iban a dejar a ver a nadie. Zaqueo también no iba a llegar y se iba a presentar como que iba a ir a ver a Jesús, si él probablemente lo que había alardeado tanto era de que era una falsedad. Él iba a refutarlo. Pero bueno, dice el profeta aquí, fíjese, así que él dijo, ahora, ¿cómo será que voy a verle entrar por la puerta? Recuerden que la Biblia dice que él era pequeño de estatura, y él dijo, yo soy demasiado pequeño. Así que él empujó para todos lados. Oiga, denme un espacio, decía. Se podía notar que él todavía no era un cristiano, vean, comportándose de esa manera. Los cristianos no tienen esa actitud, ¿ven? Háganse a un lado. O sea, aquí el profeta de Dios está haciendo una referencia como que él decía, háganse a un lado, quítense, yo necesito hablar con ese personaje. Y dice, ¿saben quién soy? Yo soy Zaqueo, yo soy dueño del restaurante aquí. Apártense de mi camino, ¿ven? Ahora, eso no es de un cristiano. Todos sabían que él no lo era. Quizás algunos sabían que Rebeca estaba orando. Bueno, dijeron ellos, pues apártate tú. Pues sí. Él llegó con una forma arrogante y pensando que como él era rico, porque la Biblia dice que era rico, y a veces usted encuentra que la condición de esas personas es de un poco de arrogancia. Piensan que porque tienen suficiente ya son más que otras personas, y no es así. Y mucho menos cuando uno se va a encontrar con Jesús. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermano, todos somos iguales. Eso debe de usted grabárselo bien en su mente, hermanos, porque en este mensaje todavía existen a veces momentos en los que vemos a ciertos hermanos de diferentes lugares y uno llega a pensar, o algunos les llegan a dar un trato diferente a unos hermanos, y no debe ser así. Todos somos iguales, y más cuando estamos en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces fíjese, en este caso, este hombre pensaba que porque él era rico, que porque era dueño del restaurante, tenían que quitarse todos los demás y dejarlo pasar. Obviamente aquí todos aquellos iban por algo, seguramente iban enfermos, seguramente había, no sé, viciosos que querían recibir algo de Jesús. No iban a dar su lugar porque Zaqueo llegó y que quería pasar. Además que ellos sabían que no era un cristiano, dice la Biblia, y sabían la condición en la cual Zaqueo vivía. Más adelante usted, por eso la Biblia usted debe de entenderla, remacha que Zaqueo agarra, y cuando ya el Señor le dice que va a ir a su casa, le dice, pues yo voy a dar la mitad, si no mal recuerdo, ahorita aquí dice la mitad de sus bienes, o lo cuadruplico, todo lo que he dañado. O sea, él había sido también un poco de, como decimos hoy en día, tranza. Entonces la gente no lo iba a valorar suficiente a Zaqueo. Al contrario, le dijeron, pues apártate tú. O sea, vienes todavía, ¿qué quieres mandar aquí? No se valía, no era la condición correcta. Pero bueno, tenemos que era un hombre bajo de estatura. Sin embargo, quería ver a Jesús. Tenemos eso.
Ahora, el otro hombre que estábamos hablando, ya llevamos dos. Uno estaba endemoniado, tal vez era joven, hermano. No sabemos qué pudo haber pasado en la vida del gadareno que lo hizo orillarse o llegar a esa condición en la cual nosotros encontramos en la Biblia. La Biblia encontramos nada más que era un hombre que vivía en los sepulcros y que allá andaba y que hacía mucho mal, y el profeta de Dios nos lo relata, pero no sabemos qué lo hizo llegar a semejante condición. Sin embargo, necesitó de Jesús. Entonces, y tenemos al otro, que él era un religioso. Pues le digo que hay diferentes tipos de condiciones. Este Nicodemo, dice la Biblia, que probablemente, si nosotros lo entendemos, cada uno de ustedes puede imaginarse la condición o la edad o la forma de cómo era Nicodemo. Yo siempre me lo he imaginado como un hombre grande, ya de edad. ¿Por qué? Porque era de los que enseñaban tan solo allí en las sinagogas. Para llegar a esa condición tenía que ser alguien ya experimentado. Entonces, probablemente Zaqueo ya era grande de edad, probablemente era robusto, no sabemos, probablemente era flaco. Usted se lo puede imaginar, tal vez usted pueda decir y querer decir, no, yo me imagino que Nicodemo era muy guapo, pues ese es como usted quiera describirlo. Pero para mí tal vez era un hombre ya viejo, canoso, con mucha experiencia. Sin embargo, tenía dudas y sabía algo. Sabía que Jesús venía de Dios, o no lo dice la Biblia ahí lo dice. Dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios, pero fue de noche. ¿Por qué? Porque no quería ir en la luz del día, en la que todos lo descubrieran, de que fue a buscar a Jesús, cuando ellos supuestamente estaban en contra totalmente de eso, de un nuevo levantamiento que había y que iba en contra de todas las enseñanzas incluso de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía un compañerismo, había salido de la nada este personaje y quería venir a enseñarle al pueblo. Entonces aquí encontramos que este hombre viene y se contacta con Jesús. ¿Por qué? Porque también lo necesitaba, tenía dudas. Y es como cuando usted tiene alguna duda, tiene algún problema, algún pesar en su vida, pues a quien tiene que ir es a Jesús, para que lo ayude a resolver sus problemas, ya sean espirituales o ya sean físicos o de lo que sean, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que el gadareno eran físicos principalmente sus problemas y necesitaba de Jesús. Tenemos a Zaqueo, que sus problemas eran más que nada como de intriga, de incertidumbre, no sabía qué pasaba con su vida. ¿Por qué? Porque el profeta, si usted lee ese mensaje, él estaba muy inquieto, él ya no podía dormir tranquilo. ¿Por qué? A causa de las oraciones de su esposa, que lo hicieron cambiar para ir a buscar a Jesús. Entonces, nada más con Jesús, la respuesta estaba en Jesús. Nicodemo también vivía ya con problemas, ya no podía vivir con la enseñanza que tenían, y entonces tuvo que ir y preguntarle unas cuantas cosas al Señor, y luego se topa con algo que le dicen que necesitaban hacer de nuevo, y no sabía esas cosas tan básicas, por decirlo así. Entonces encontramos, hermano, que todos estaban en condiciones diferentes, pero todos necesitaban de la misma persona. Todos necesitaban del único que podía ayudarlos a cambiar sus vidas o a demostrarles una nueva respuesta. Ahora, trayéndolo a nuestra época actual, cada uno de ustedes se puede encontrar en diferentes condiciones, hermano. Dice el profeta de Dios, puede estar en una condición de que todavía se encuentre perdido, puede estar en una condición de enfermedad, puede estar en una condición incluso de pobreza, puede estar en una condición de cualquier tipo, hermano. Pero el punto es dónde va a encontrar usted la respuesta para cambiar esa condición de su vida. Porque no es bueno siempre vivir en lo mismo, hermano. Yo no sé si ya les dije aquí una vez, pero si no se los repito. A mí cuando yo estaba estudiando la carrera, nos preguntaba un doctor que nos daba clase, nos preguntaba algo. No lo sabíamos y a veces decía, salte, y sacaba casi a medio salón, a medio grupo. Yo, según mi criterio, pues era una forma errónea de enseñar, pero bueno, así según él enseñaba. Decía, salte y cuando regreses tienes que saber dónde vamos. O sea, ¿cómo vamos a saber? Pues si nos está sacando, no íbamos a saber. Pero bueno, así él era. Salte y cuando regreses vas a tener que saber lo que yo te pregunte. Bueno, pues ya, así funcionaban las cosas con él. Cuando nos preguntaba algo y no lo sabíamos, nos decía, ¿verdad que es bien feo vivir en la ignorancia? Pues, ni modo de decirle que no, o sea, si es una realidad eso, hermano. Vivir en la ignorancia es horrible. ¿Por qué? Porque a veces usted con sinceridad está viviendo en la ignorancia. A veces por ignorancia uno hace cosas incorrectas.
pero a veces no es por ignorancia. Nos queremos disfrazar de ignorantes, pero no es por ignorancia, hermano. Ahí ya entran otras cosas. Pero bueno, cuando usted no sabe algo, hermano, es algo bien, hasta da ansiedad. Simplemente cuando sale a un lugar y no sabe para dónde agarrar, no sabe para qué calle agarrar. Hoy en día, si usted trae una aplicación o trae un teléfono con internet, y si trae carro o hasta sin carro, usted nada le pone ahí y hasta le va diciendo por dónde, cuántos metros y a dónde agarrar, a la derecha y a la izquierda, y va a encontrar. Mi papá siempre me dice a mí, cuando salimos a algún lugar, ahora que fuimos a Toluca hace poco, y dice, si no hay buscamos, ni que fuéramos a ir a Hong Kong. Siempre él dice eso. Y yo le digo, y aunque fuéramos para allá, también encontramos, le digo. ¿Por qué? Porque hoy en día es fácil encontrar todo eso, hermano. Pero quite estas condiciones en las que nos encontramos ahora de tanta facilidad, es difícil. ¿Por qué? Porque usted no sabe ni para dónde agarrar. No sabe para dónde. Si agarra y la desesperación lo lleva a decir, bájale el vidrio y pregúntale al que está ahí, ese debe de saber. Y ahí estamos preguntándole. Y resulta que no saben. Y entonces vamos buscando quién puede saber, quién puede ayudarnos a modificar nuestra condición de perdidos. Y entonces buscamos y decimos, tal vez el tamalero, porque él se pone diario allí, pregúntale. Y pues resulta que no sabe. Hasta que encontramos a alguien, un uniformado, un policía, y decimos, ese sí debe de saber. Y es cuando ya sabe. Nos arrimamos, digamos, al que más puede ayudarnos en ese momento. ¿Pero por qué? Porque algo ya nos desesperó tanto que nos hace llegar a alguien que nos puede ayudar a transformar nuestra condición de perdidos. Entonces, hermano, vivir en la ignorancia, retomando lo que decía aquel doctor, sí es bien alarmante y sí es muy feo vivir en la ignorancia. Porque imagínese, no sabe usted ni para dónde agarrar. Ahora, en cuanto al mensaje, hermano, a mí me impresiona cuando no leemos, cuando no oramos suficiente, cuando no venimos a la iglesia suficientemente, porque vamos a vivir en la ignorancia. No vamos a saber cómo irnos de este mundo. No vamos a saber cómo actuar en los momentos de angustia. Cómo incluso clamarle al Señor en los momentos de angustia. Porque yo aquí les decía que el Señor no nada más es como un niño mandadero que agarras y que cuando tienes necesidad le pides y le pides y le pides y le pides. Tiene que haber algo que tú también le estás rindiendo a Él para que te sientas con derechos de cuando tú tengas una condición de angustia o de necesidad, puedas decir, le voy a pedir al Señor y Él me lo va a dar. Pero si nunca lo haces y nada piensas que el Señor te lo va a dar porque te lo mereces, estamos mal. Eso es vivir en la ignorancia y eso es feo, hermanos, porque cometemos muchos errores en la ignorancia y no debe de ser así tampoco. Debemos de saber, y más porque nosotros tenemos la condición de que nos marca la Biblia que tenemos que llegar a perfección, imagínense, y en la perfección no existe la ignorancia. Es uno de los, incluso de los pasos de la estatura del varón perfecto, el conocimiento, dice ahí, y conocimiento de Dios. Entonces aquí no se vale decir no sé. Entonces por eso Nicodemo se sentía ignorante y dijo, pues, yo no conozco este tipo de cosas. Llega y le dicen, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuál fue su respuesta? Dice, ¿a poco es posible volver un hombre viejo? Y ahí lo dice, por eso encontramos que en la Biblia la condición de Nicodemo era de un hombre viejo. Porque dice, ¿a poco un hombre viejo puede volverse a meter al vientre de su madre y volver a nacer? Era algo ilógico, hermano. Por eso le digo que era algo hasta chusco y algo que dices, por Dios, Nicodemo. Por eso casi le dijeron así. Dijeron, a ver, tú eres de los que enseñan y no te sabes estas cosas. Vivir en la ignorancia es algo terrible. Imagínese, lo llevó a evidenciarlo de tal manera que Nicodemo, ¿cómo quedó? Era de los sabios y semejantes cosas andaba preguntando. Eso es más que lógico, hermano. ¿Cómo era posible? No era posible, hermano, de que un hombre viejo pudiera meterse al vientre de su madre, pero le estaban hablando espiritualmente. Entonces, hermano, tenemos a uno que también pensaba que porque era rico ya podía nada más agarrar y quitar a toda la gente y poder llegar a Jesús. Tuvo que agarrar, hacer un esfuerzo grande. Fíjese lo que tiene que hacer uno a veces para poder llegar a Jesucristo. Tenemos que hacer un esfuerzo también para poder cambiar la condición en la que nos encontramos. Le digo que no es tan fácil tampoco, nada más es agarrar y llegar y pedir y se acabó.
Entonces necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos a veces de batallar un poquito para poder recibir algo del Señor. En este caso, por ejemplo, aquí encontramos que Zaqueo, dice la Biblia, y luego el profeta lo empieza a relatar, que probablemente dijo, pues, como nadie me va a dejar aquí, vio el árbol y dijo, pues me voy a subir a ese árbol, a ver cómo le hago, dijo. Probablemente, dice el profeta de Dios, ese día no pasó el camión de la basura y los botes de basura estaban ahí, arrimó uno, dice, y para esto hay que recordar que se había puesto sus mejores ropas. Pero él tenía la ansiedad de ver a Jesucristo, de hablar con Jesucristo, pero no se atrevía al 100% porque él lo iba a hacer a escondidas. Se subió al árbol, pero hizo ese esfuerzo. Tuvo que dejar el vestido ahí, o sea, dañarlo, ensuciarlo, como usted quiera, subirse al árbol y de allí estar esperando que pasara Jesucristo. Cuando pasa el Señor, dice la Biblia que se detiene y lo primero que él dice, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa yo voy a ir. Dice el profeta de Dios, ya el Señor ya sabía que Zaqueo iba a estar ahí. Entonces imagínense qué increíble parece para nosotros, pero eso fue lo que después en el mensaje Un testimonio sobre el mar, dice el profeta de Dios, fue lo que determinó a Zaqueo hacerse un cristiano, cambiar su condición. Eso lo hizo cambiar su condición y por eso el profeta de Dios dice aquí que cuando uno se encuentra con Jesús ya nada es igual. Ya nada es igual, hermano. Y por eso nosotros vemos a veces en la iglesia que muchas personas todavía no han encontrado con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con Jesús, hermano, ya nada es igual. Uno siempre tiene que traer en mente eso. Uno siempre trae en mente que le tiene que servir a Él, que tiene que estar cumpliéndole a Él, o sea, cumpliendo deberes cristianos. Y por eso usted ve vacías las iglesias, porque no hay un encuentro en realidad con Jesús. Por eso ve un caminar de las personas en sus vidas frías totalmente. Se les dice una y otra vez lo mismo y siguen en la misma condición. Eso ya no es ignorancia, hermano, tampoco. Ahí es donde yo le decía que hay que saber diferenciar, porque uno puede decir, es que es por ignorancia. No, allí ya no es por ignorancia, hermano, allí ya es por iniquidad. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que lo que debe de hacer y no lo hace. Hay gente que por ignorancia no acude a la iglesia, todavía es tolerable, pero otros no lo hacen así. Imagínense aquí, ahí hay un montón de sillas atrás y hay un montón aquí puestas. ¿Y cuántas están ocupadas? O sea, es terrible nuestra condición, hermanos. Todos necesitamos de Jesucristo, pero sin embargo no lo vamos a buscar. Eso es lo que alarma a cualquiera, hermano. Entonces, hermano, mire, si usted está muy viejo de edad, si usted está muy enfermo, si usted está muy pobre o si está muy rico, o la condición que usted esté, al que necesita buscar para que cambie su vida es a Jesucristo. Mire, le voy a leer una canción que hay de un grupo, de un hombre que se llama Benjamín. La tribu de Benjamín se llama precisamente este grupo. Un día la escuché y dice esto la letra, mire. Se las voy a leer, porque cantar yo no sé cantar. El hermano Juanito se queja de que no sabe cantar, pero sí sabe cantar, sabe cantar mejor que uno. Pero bueno, fíjese, dice, y se llama El viejo y el enano. Así se llama la canción, El viejo y el enano. Dice, hoy quiero hablarte de un hombre enano que a Jesús quiso ver. Tuvo que hacer maravillas, pues la gente era más grande que él. A un árbol se subió, la necesidad lo obligó. Zaqueo, bájate de allí, pues a tu casa yo voy a ir. Si necesitas llegar a él, ven a Jesús, es tu amigo fiel. No pierdas tiempo y oportunidad, no importa tu estatura ni edad. Cuenta la Biblia en el libro de San Juan capítulo 3, un hombre fariseo que a Jesús también quiso conocer. Un tipo viejo, tal vez feo, un poco obeso, ¿qué importa cómo fue? Nicodemo, hoy te digo, tienes que volver a nacer. Si necesitas llegar a él, ven a Jesús, es tu amigo fiel.
no pierdas tiempo y oportunidad, no importa tu estatura y tu edad. Entonces, fíjese, tuvo que hacer maravillas para un chaparro, perdón por la expresión, pero se le complican muchas cosas. Y para Zaqueo era algo complicadísimo. Fueron maravillas las que tuvo que hacer él en realidad. No iba a alcanzar a ver a Jesús. Y dice el profeta de Dios, el hombre más bajo tal vez de la ciudad en cuanto a estatura, vio para abajo al Señor. Para nada más ver a qué condición bajó el Señor para demostrarnos cuánto exactamente, cuánto amó a cada uno de nosotros. Entonces fíjese, pero la necesidad obligó a Zaqueo a buscar a Jesús, y no nada más irlo a buscar, sino a hacer un trabajo, hermano, para poder tener el contacto directamente con él, subirse a un árbol. Imagínese, ¿quién sabe cómo se subió al árbol? El profeta nos dice que tal vez usó ahí un bote de basura o lo que sea y se subió. El punto es que se subió al árbol. Pero cuando le dice el profeta, cuando pasa el Señor y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir, ya la Biblia no nos dice qué tanto batalló para bajarse también del árbol. Tal vez ahí ya lo ayudaron, tal vez ahí ya lo ayudó Pedro, yo qué sé, lo cargaron, lo bajaron. El punto es que ya lo bajaron y fueron a la casa de Zaqueo. Y mire, vamos a leer otra vez ya nada más el final de ese mismo capítulo 19 de Lucas, para que vea cómo cambió inmediatamente la condición que tenía Zaqueo de tal vez ser un hombre un poco tramposo, y que por eso tal vez por ahí iba la riqueza que él tenía, con presto se contactó con Jesucristo. Dice la Biblia así: al ver esto todos murmuraban diciendo, dice el versículo 7, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto no lo hizo nada más por buena persona, hermano. Lo hizo porque sabía lo que él había hecho probablemente en época antigua. Pero cuando se encontró con Jesús, ¿qué dice el profeta de Dios? Ya nada es igual. No podía seguir siendo el mismo Zaqueo, porque si no, de balde, hermano, como dice Pablo, si Jesús, sabemos que fue a la tumba, murió, pero si no resucitó, de nada sirve, pero porque sabemos que Él fue y resucitó, eso es lo que cambia la condición, y eso es lo que nos hace a nosotros ser diferentes y tener una esperanza, y no nada más una esperanza, sino una certeza de que esto es la verdad y de que hay algo mucho mejor después de que acabemos, digamos, con esta vida. Entonces aquí Zaqueo tenía que haber una diferencia en él. Con presto se transformó después de tener un encuentro con Jesús. Dice aquí, en el 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces fíjese, la condición de Zaqueo ya la vimos, y la condición de Nicodemo era pues saber cómo podía uno ser salvo en realidad, y aquí lo encontramos que prácticamente las mismas palabras que le dijo a Zaqueo se las dijo a Nicodemo, porque dijo, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hermano, las mismas palabras prácticamente se las dijo. Y si nos remontamos al Gadareno, hermano, la gente se impresionó más, incluso después de que tuvo el encuentro con Jesucristo, que ni cuando andaban de endemoniado. Eso es más increíble, hermano, porque tal vez se asustó más la gente cuando andaba sano en sus cabales el personaje que ni cuando era un endemoniado. Entonces eso a mí siempre me ha causado alarma. Digo, es impresionante la gente, pero si nos vamos a otro pasaje de la Biblia, dice el Señor por ahí, cuando Juan Bautista andaba aquí, que le dice, el Hijo del Hombre es un comilón, bebedor de vino. O sea, nunca se le da gusto a la gente. Si no comían, que por qué no comía, y si comía, porque come mucho. Y así es lo mismo, hermano. Así es lo mismo. Hoy en día igual. Yo lo que traté de decirles, hermano, es que no importa la condición en la que nos encontremos,
sea física, sea material y sobre todo espiritual, hermano. No importa nuestra condición, si necesitamos llegar a Jesús, tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, y llegar a Él para que Él transforme nuestra condición, porque es el único que lo puede hacer. Nada más lo puede hacer, hermano. Mire, apenas estábamos platicando, déjeme recordar bien. Ya me acordé. La suegra de una de mis tías, ella me decía el sábado, estuve por allá. Dice que su suegra, siempre ya tiene un problema que se le adormece la cara. Entonces cuando empieza a adormecerse la cara, dice que inmediatamente corre al seguro. Ya le han dicho por qué se le adormece, pero ella piensa que ya es el tiempo final de su vida y empieza a hablarle a todos sus hijos y empieza a despedirse y en fin, bueno. Esa señora ha ido muchas veces a la iglesia con nosotros. Se le ha dicho que Jesucristo, y como todos, dice, no, es que está bonito y que no sé qué tanto, pero hasta ahí, no se quiere comprometer. Aquí había un compromiso. Zaqueo se comprometió, Nicodemo se comprometió y el gadareno también se comprometió, porque si usted encuentra ahí la Biblia, le dijeron que fuera y ya pues testificara pues. Entonces fíjese, esta mujer está en una condición terrible, porque imagínese vivir en esa angustia de que se te adormece y tienes que correr al médico. Pero no nada más va al médico, dice que ella, si le dicen que los imanes, la terapia de imanes es muy buena, va con los imanes. Y si le dicen que la acupuntura es buena, también va con la acupuntura. Y si le dicen que cierto té de no sé qué cosas se lo toman y le hace muy bien, también se lo toma. Entonces es una condición terrible, hermano, vivir en una incertidumbre así. Es una condición fea que vivamos de esa manera, cuando la única respuesta, la única solución buena es Jesucristo. Pero ¿qué hacemos? No vamos a Él, lo dejamos como última opción, casi siempre. No, a quien tenemos que acudir, sea cual sea nuestra condición, hermano, es con Jesucristo. Si usted tiene necesidad económica, vaya con Jesucristo. Pero ¿sabe qué tiene que llevar también cuando se presente ante Él? Pues que obviamente usted también está trabajando para que su vida sea diferente. Pero como dice la Biblia, si tu corazón no te redarguye, confianza tienes con Dios. Pero a veces como nos redarguye el corazón, decimos, no, pues ni me va a contestar. Y pues ni le pedimos. Entonces, hermano, necesitamos modificar, necesitamos hacer un esfuerzo también nosotros para que Él nos pueda contestar, para que Él pueda voltear a vernos y nos pueda decir como le dijo a Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa, para que nos pueda tal vez va a ser diferente la manera de que Él va a tratar con nosotros. Porque con Zaqueo todo parecía como muy bonito, fue como color de rosas. Le dijo, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa y la salvación vino a tu casa y no importó que la gente empezara a decir, ay, con un hombre pecador se me fue a meter. No. Y con el otro parece que lo regañó. Sí regañó a Nicodemo. Ahora sí como decíamos, lo aplastó, lo hizo pedazos, porque le dijo, tú eres el que enseña y mira, no sabes estas cosas. Pero ni modo, así le tocó a Nicodemo. Y con el otro también llegó y seguramente amorosamente le dijo, vete ya a tu casa, eres libre, con el gadareno. O sea, entender, hermano, que cuando lleguemos con Jesucristo, depende de la condición en la que nosotros estemos, también Él va a actuar. Porque no vamos a querer que Él vaya y nos dé nada más palmaditas. Necesitamos saber que vamos a ir, y como dice aquel canto que dice, tú el alfarero y yo el barro soy. Porque si también vamos, pero no queremos que Él en realidad nos transforme, de nada va a servir. Eso es como dice el dicho, salir a buscar trabajo, pero rogándole a Dios no encontrar. Entonces así no es, hermano. Necesitamos, si nos arrimamos a Él, es abandonarnos en Él para que Él pueda guiar nuestras vidas y pueda cambiar la condición en la que nos encontramos. Porque de que se puede, se puede. Y si no, levante la mano aquí el que diga que hay algo imposible para Dios. Y no creo que lo haya. Entonces, hermano, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pues que nos siga dándonos las ganas de estar en la iglesia, a pesar de lo que sea, hermano.
Hace mucho frío, unos ponen por pretexto el frío. Ya hoy en día empiezan a poner el pretexto del frío, algunos. Pero pues no, el frío no debe de detenernos. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, estamos agradecidos con la vida y la bondad que muestra para con cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que nos ayude, que bendiga nuestras vidas, que nos ayude, Señor, que derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de los que están aquí presentes, que cuide, Señor, de cada uno de nosotros en el resto de nuestro diario caminar. Restan días de esta semana, Señor, hablando de la vida laboral. Yo le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. En donde quiera que vayamos, seguramente hay peligro, pero usted, Señor, es más grande que cualquier peligro. Y su santa palabra también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y en eso confiamos. Le pedimos, Señor, no solamente por nosotros, Señor, sino por todos aquellos que están ausentes aquí en esta iglesia y en algunas otras seguramente también, que usted ponga más hambre y sed de justicia en ellos, Señor, que los haga recapacitar que estamos en el tiempo del fin y que necesitamos de usted, que podamos modificar, Señor, nuestra mala manera de vivir y que podamos en realidad acercarnos más hacia usted, que Señor, vayamos y seamos sinceros para que usted nos moldee día a día de acuerdo a lo que necesitemos, Señor, porque necesitamos llegar a perfección, no necesitamos nada más un ligero porcentaje, Señor, necesitamos llegar a perfección porque usted así lo dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para eso, Señor, seguramente se necesita mucho batallar, pero también sabemos que con su ayuda se puede lograr. Nos ponemos en sus manos a nuestro hermano Trinidad aquí, pastor local, ponemos en sus manos a todos los hermanos que aquí se paran a dirigir, Señor, a vocear la palabra, que usted los siga bendiciendo, que los ayude, que los cuide, y así a cada laico, Señor, que también usted le dé más hambre y sed de justicia, Señor, sabiendo que es el tiempo del fin. Señor, le pedimos que nos ayude a estar juntos hasta el día de su venida, Señor, es nuestro deseo, pero en realidad no sabemos, Señor, el final de nuestros días de cada uno de los que estamos aquí. Lo que queremos, Señor, es de que usted nos ayude para que nuestras vidas estén más y más cerca de usted y que en el momento que nos toque, Señor, tal vez partir incluso también de esta vida, podamos, Señor, irnos tranquilos y que podamos, Señor, demostrarle una vida digna del Evangelio. Le pedimos pues que bendiga a cada hermano y hermana también alrededor del país, alrededor del mundo, que usted los ayude, los cuide, los proteja, Señor, y que así como seguramente ellos piden por nosotros, nosotros pedimos por ellos. Nos ponemos en sus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor te bendiga, mi buen Miqueas. Pues gloria a Dios. Qué bueno que nos habló de tres personajes diferentes. Un orgulloso, ignorante, que creía que sabía mucho y que es que no sabía nada, dijo él. Lo aplastó, siendo el maestro y no sabes estas cosas. Y el otro pues se sabía nada más ganar dinero. Y el otro pobrecito, ese gadareno. Bueno, pero lo bueno es que a los tres los convenció el Señor. Y los tres llegaron a Él. Bueno, pues así estábamos nosotros. Hay un canto que a ver si nos sale bonito. Estábamos peor, una llaga podrida. A ver si nos sale bonito ese canto. Así estábamos como el gadareno, como aleluya. Qué bueno que ya se vea. Una llaga podrida era mi vida, tirado entre la basura, tú me encontraste. Ahí extendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara. Qué cobarde fuera yo si de aquí
por nada.